Hola estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Estamos como finalizando ya el año escolar, entonces vamos a proseguir con el tema de la clase pasada. En la clase pasada se vieron lo que son las mezclas homogéneas y heterogéneas. Y en las mezclas homogéneas que son, digamos, están en estado líquido, merecen especial atención las soluciones, ¿cierto? Cuando esas soluciones, la fase más o la sustancia más preponderante o que está en mayor proporción es el agua, se le denomina soluciones acuosas. Entonces vamos a mirar las características que tienen las soluciones y cómo determinar algunas medidas de concentración en este tipo de mezclas homogéneas. Entonces vamos a proseguir. Inicialmente lo que vamos a hacer es ver una pequeña eh, simulación en la cual se puede verificar cómo es el tema de las soluciones, ¿cierto? Entonces nosotros podemos verla aquí. Aquí tenemos entonces tenemos aquí entonces nuestra simulación. En esta simulación nosotros podemos ver en un recipiente, ¿sí? Tenemos una sustancia que está en estado líquido, ¿sí? Ese líquido es el agua. Entonces, en ese caso, si hay una sustancia que se disuelve en ese agua, al conjunto, a este sistema se le va a denominar solución acuosa, ¿cierto? Aquí hay un problema en este tarrito, está mal marcado. Aquí no debería decir solución. Ustedes hicieron la consulta en la clase pasada. Las soluciones hay dos componentes. El componente que está en mayor proporción, que generalmente es el agua, que se denomina solvente, ¿sí? Que es el que va a disolver a las sustancias dentro de su matriz, digamos, ¿sí? Y el otro, el que se va a disolver, el que va a ser disuelto por el solvente, esta sustancia de acá se va a llamar soluto. Aquí aparece como solución. Solución es el conjunto de todo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a considerar, en este caso, vamos a agregar soluto. ¿Qué pasa entonces? Como el soluto es coloreado, entonces encontraremos que hay un cambio de color. Y entre más soluto yo agregue, entonces mire que el color de la solución va a cambiar, ¿cierto? Es un color que se va a volver más profundo. Me está indicando que existe una relación directa entre la cantidad de la sustancia que yo agrego, ¿sí? Y el color de la misma. Por ejemplo, si usted le agrega sal a al agua, pues usted no va a darse cuenta, ¿cierto? Porque la sal es una sustancia incolora. Pero si agrega otro tipo de soluto, entonces si ese soluto es coloreado, entonces lógicamente le va a agregar un color al sistema. Y miren que aparece un letrero, dice saturado. Conforme yo voy agregando más soluto, ustedes que pueden observar que en la parte inferior, ¿sí?, del recipiente se está depositando ese soluto, ya no se sigue disolviendo, o sea, llegó a un tope ese sistema, ya el solvente que había ya no es capaz digamos, de disolver más soluto, entonces la solución se denomina una solución saturada. ¿Qué creen que ocurriría si yo agrego más solvente? Al agregar solvente, miren lo que está pasando. Los cristales del soluto se están disolviendo. Y el color del agua empieza también a aclarar. ¿Qué significa eso? Que la concentración, nosotros la podemos ver con este aparatico, está variando, ¿vale? Si yo aquí abro la llave, no va a afectar la concentración. ¿Por qué razón? Porque la sustancia que estaba allí está disuelta ya en el agua. Entonces, cuando yo abro la llave, se va todo, el soluto y el solvente. Entonces, la concentración no se va a afectar. Mientras que si yo agrego, miren lo que va a pasar la concentración si yo sigo agregando solvente. ¿Qué pasó con la concentración? La concentración empieza a disminuir, ¿cierto? O sea que hay cada vez menos moléculas de soluto en comparación con las moléculas que hay de solvente, ¿cierto? Es como cuando usted, básicamente esto es lo mismo que pasa cuando usted lo mandan a hacer el café y se le pasa el azúcar. ¿Qué le tocaría hacer? O mejor el jugo, pues que es más favorable de corregir un error allí. Se le pasó de azúcar, ¿qué hace usted? Le agrega más agua y entonces la concentración disminuye.
¿Qué ocurriría si usted empieza a evaporar? ¿Cómo evaporaría? Usted evaporaría, pues lógicamente, eh, pues una de las formas principales es a través de la luz solar, ¿no? Pero también lo podría hacer a través del calor. Si usted entonces hace que se evapore, mire lo que está pasando, fíjese con este indicador de la concentración. Mira el indicador de concentración que dice que está aumentando la concentración. La solución se está tornando cada vez más oscura. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar al final? Se satura esa, se satura, ¿sí? La solución. Y va a llegar un momento que va a quedar solo el solvente. Eso es lo que se hace para obtener sal marina, por ejemplo, ¿cierto? También en la industria panelera se hace eso, ¿no? Con el jugo de la caña, entonces para extraerle la glucosa se hacen unos procesos químicos, pero entre otros lo que hay que hacer es un cambio físico, ¿verdad? Quitarle agua para que quede solamente en los solutos que están allí disueltos en ese jugo de la caña, ¿cierto? Bueno, pero esto es digamos a nivel macro. ¿Qué pasaría a nivel micro? Vamos a mirar qué ocurriría cuando nosotros eh, lo que queremos, cuando lo que nosotros vamos a hacer es, eh, o sea, vamos a ver esto, qué está pasando a nivel molecular, digamos, ¿cierto? A nivel molecular, entonces vamos a utilizar otra simulación muy parecida. Yo les voy a mandar los links. Esto lo hace una universidad de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder apreciar qué ocurre. Ah, y me olvidé mostrarles que con algunos solutos, bueno, aquí igual lo vamos a ver. Con algunos solutos es un poco complicado porque sencillamente, aquí miren, básicamente es el mismo experimento, pero aquí puedo cambiar la sustancia. En el otro también se podía cambiar, pero lastimosamente me olvidé. Eh, entonces hacemos lo mismo y entonces podemos ver las moléculas cómo caen. Y las moléculas generalmente en las sales, por ejemplo, miren que aquí está hablando de sales. Las sales, ellas tienen están unidas por enlaces iónicos. ¿Qué significa eso? Que una de las partes de la molécula le quitó electrones a la otra parte. Cuando hablamos de NaCl, por ejemplo, que son moléculas biatómicas, pues usted dice un átomo le quitó al otro. Pero hay sales que son más complejas. Entonces, en una parte de la molécula le quita electrones a la otra parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas partes están unidas es por la carga electromagnética resultante entre estas dos partes moleculares que actúan. Entonces, una quita el electrón, la otra cede, entonces esas dos partes se transforman en imanes. Entonces, están unidas por fuerza electromagnética, están unidas esas dos partes de la molécula. Si usted tira la molécula en agua, pues como el agua es una sustancia polar, ataca esas dos partes iónicas y esas partes iónicas se separan y terminan disueltas entonces en el medio líquido. Entonces mire, esto aquí mostrado aquí es como si nosotros pudiéramos ver los átomos, si pudiéramos ver los iones, esto es lo que nosotros veríamos. Lógicamente, pues estas son simulaciones, ¿cierto? Mire qué ocurre, entonces yo voy agregando más soluto y el soluto se va disolviendo. El soluto se va disolviendo. Pero resulta que en ocasiones ya el agua no es, la sustancia ya no es tan soluble, ¿sí? La solubilidad depende del tipo de sustancia que es. La sal de mesa o NaCl es muy soluble, por eso usted puede tomarse una sopa que está muy salada, porque le han echado mucha sal, el agua disuelve muy bien la sal de mesa. Pero, por ejemplo, sustancias como el yoduro de cobre no son tan solubles. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando usted empieza a agregar más, ya esto no se disuelve. ¿Sí? Entonces se va a empezar a sedimentar y usted lo ha visto, cuando usted le agrega mucho azúcar, sal al agua, un jugo, lo que usted esté comiendo, eso se cristaliza en el fondo, ¿cierto? Porque no hay suficiente solvente para disolver esa cantidad de soluto. Pero miren que ese equilibrio es dinámico. El cristal no es que esté así quietico allá y no le pasa nada, no, mire, la superficie del cristal es activa. Parte de las sustancias disueltas se vuelven a cristalizar y parte de las sustancias que estaban cristalizadas se disuelven. Entonces es un equilibrio dinámico. El cristal usted lo ve estático, pero realmente estático no está. A nivel atómico y molecular, eso se está disolviendo y cristalizando a unas velocidades muy grandes. ¿Vale? Y bueno, eso pasa. Hay otras sales, por ejemplo, que estas sales en general son poco solubles, pero hay otras que son sales bastante solubles, como la sal de mesa. Entonces la sal de mesa eh, vemos que tiene una gran solubilidad. Si yo le agrego una gran cantidad,
¿cierto? Eh, el agua me la va a tolerar. Pero entonces llega un momento en donde ya el límite de solubilidad de ese líquido respecto al solvente determinado digamos, se sobrepasa, entonces la solución se satura. ¿Qué opción me queda? Agregar más soluto, más solvente. Y al agregar más solvente facilito que ese soluto en exceso se disuelva, en ocasiones completamente, ¿sí? Como en este caso. Pues bien, jóvenes, entonces eso es lo que les tenía que decir en la parte, digamos, más didáctica del asunto. Ahora eh, vamos a mirar qué ocurre ya en cuanto en cuanto ya a la parte, digamos, matemática. Denme un pequeño momentico. Entonces, en cuanto a la parte matemática, vamos a trabajar con un link. Este link de trabajo, ustedes ya lo conocen, se ha trabajado en otras ocasiones, de la manzana de Newton. Y entonces aquí habla de los sistemas materiales. Y básicamente se va a abordar el tema de las disoluciones o soluciones, como usted le quiera llamar. Recuerde que se habla de soluciones acuosas cuando el solvente o la sustancia más preponderante de ese sistema material es el agua, ¿sí? O sea, el agua disuelve a otra cosa. Eso básicamente es la situación. Y entonces hay unas medidas de la concentración de la solución. ¿Qué es la concentración? Saber proporcionalmente cuánto soluto hay disuelto en una cantidad de solución determinada. Eso es básicamente, es algo proporcional, ¿cierto? Nosotros asumimos que en el sistema material de la solución, el disolvente o solvente es lo que está en mayor cantidad y el soluto es el que está en menor cantidad, básicamente, ¿cierto? Las mezclas homogéneas pueden ser, mire, aquí habla, por ejemplo, de líquidas, sólidas. Las aleaciones, como esta que aparece en la pantalla, esas aleaciones también son mezclas homogéneas, pero como son en estados sólidos no se les llama soluciones. Y hay tres medidas, entonces, que son muy importantes. Tres medidas que son las más usuales y usted las puede ver por ejemplo, en los licores se maneja mucho esto. Usted va a comprar alcohol antiséptico y dice alcohol antiséptico 90 grados, 70 grados, por ejemplo. Entonces, miren, le está hablando de una concentración. Esto es una forma de medirla, ¿cierto? La concentración porcentual. Y la concentración porcentual tiene tres formas de medir. Una está el porcentaje masa-masa, el otro es el porcentaje masa-volumen, perdón, volumen-volumen, y el otro es el porcentaje de masa-volumen, ¿sí? Y básicamente es decir proporcionalmente qué tanto soluto hay en determinada cantidad de la solución. Ojo, no es soluto contra solvente, que es el peor error que se comete. Mire que aquí, por ejemplo, en este ejercicio habla de gramos de soluto sobre gramos de solvente. Pero la fórmula dice soluto sobre disolución, o sea que habría que sumar el soluto más el solvente para que le dé lo que equivale a la solución, ¿vale? Y hay que tener muy en cuenta qué fórmula utilizar. Cuando le dan el valor de la masa del soluto sobre masa del solvente, pues utiliza usted esta fórmula. Cuando le dan el volumen del soluto y el volumen del solvente, usted utiliza esta fórmula de acá. Y cuando utiliza usted la masa del soluto sobre un volumen de solvente, entonces utiliza la fórmula de acá. Tiene que mirar lo que le está pidiendo el ejercicio, básicamente, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, muchachos. No tiene realmente mucha complicación. Y aquí entonces yo les dejo unos ejercicios para que ustedes por favor los resuelvan, ¿sí? Entonces hay tres ejercicios. Adicionalmente, aquí en la parte inferior les aparece un cuestionario, que es este de aquí, ¿cierto? Entonces, el cuestionario eh, les muestra esto, les muestra unas preguntas y les muestra opciones de respuesta. Entonces, por favor, me envían las respuestas que a ustedes les parezcan que son las adecuadas, ¿sí? Y eso, pues básicamente recuerden que eso está dirigido especialmente, no se olviden, eso está dirigido especialmente a los estudiantes eh, a los estudiantes que están debiendo la materia, ¿cierto? No se olviden, los que ya están al día, pues ya, sí, o sea, yo los invito a todos que estudien el tema, no es que les estoy diciendo que no estudien,
pero que cumplan con el taller. Eso ya es voluntad del que ya está, del que ya ganó la materia. Si usted quiere, envíe el taller, y si no, no se preocupe. Yo los invito a que lo hagan, lógicamente, porque el año no se ha acabado y porque son temas importantes para el próximo año lectivo. El grado 11, acuérdense que son pruebas a ver. Pero este taller es fundamental, es importante para aquellos estudiantes que están atrasados. Entonces, por favor, los invito a que se pongan pilas, trabajen, y les voy a mandar los links tanto de las aplicaciones que usé como de la página para que ustedes se pongan a trabajar. Muchachos, les deseo un feliz fin de semana, y a los que ya están al día los felicito. Yo sé que ha sido una temporada bastante difícil. El día lunes de la próxima semana ya les enviaré el listado actualizado de quienes ya están al día y quienes no, pero yo creo que ya todos son conscientes, porque a la mayoría que me estaban debiendo algunas cositas ya les dije que era lo que debían y ya han cumplido. Los que no han hecho nada en todo el año, pues yo no les iba a decir, vea, le falta a usted esto, porque pues es básicamente es todo lo del año, ¿cierto? Entonces los felicito, sigan estudiando, y pues ojalá que hayan disfrutado de este material que les presenté el día de hoy. Les deseo un feliz fin de semana a todos.